Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en directo desde el Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones de México. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco Paoli, a quien entrevistaremos acerca de una conferencia que acaba de dar el día de hoy, titulada El Acta Constitutiva de la Federación. Para eso nos encontramos en la mesa. Alan Daniel. Y Aarón Rodríguez. Pues, comencemos. En lo personal, yo siempre he tenido un poco de reservas con la influencia real que tienen los documentos preconstitucionales mexicanos. Con base en esto, quisiera hacerle una pregunta. ¿El tipo de federalismo que tutelaba el acta constitutiva podría ser una de las causas, o al menos uno de los factores que permitió que la Guerra de Texas y la independencia y la posterior asimilación del mismo Estado tejano por la Unión Americana fuera un proceso no muy difícil para nuestro vecino del norte y fuera muy lesivo para nuestra nación? No, yo no lo veo así. Yo veo que la Constitución de 24 y su acta constitutiva, que es una especie de embrión previo que establece las partes fundamentales orgánicas de una Constitución, la forma de gobierno, digamos, los elementos básicos de una forma de gobierno, se tenían que dar por las necesidades que en ese momento tenía el país, que estaba en una inestabilidad enorme. Había abdicado el emperador Agustín I, y se había nombrado un triunvirato para conducir el Ejecutivo, pero era un triunvirato que no tenía apoyo en una norma superior. Entonces, el acta, que es como una especie de remedio previo al establecimiento de una Constitución, para dar algunos elementos para que no solo el gobierno a nivel nacional, el ejército, las instituciones que sobrevivían y los estados o provincias como estaban organizadas en ese momento, se siguieran funcionando en sus gobiernos, en sus congresos, en sus jueces, etcétera, y tenían que tener algunas normas básicas para hacerlo. Como ya había desaparecido la vigencia de la Constitución de Cádiz y ya había desaparecido también la Carta gubernativa del Primer Imperio de Agustín de Iturbide, no me acuerdo cómo se llama exactamente a esa, que era especie de constitución imperial, pero muy restringida porque le daba una serie de poderes excesivos al monarca, lo hacía semejante a un monarca absoluto de las monarquías europeas. En cambio ya planteaba una división de poderes, una serie de balanceos y chequeos como las de la Constitución americana, y esto pues da lugar a que aquello continúe. La Guerra de Texas se da en función, como la de Estados Unidos, tampoco es justificable por esta circunstancia. Es justificable primero por la debilidad que México tiene para proteger todos sus territorios. Segundo, por la ambición de una potencia que se está desenvolviendo cada vez más ampliamente en la industria, en las armas, etcétera, y que va tomando territorios. El primero es Texas, pero no el más importante en términos económicos. Es el más extenso estado de la Unión Americana, pero no tenía todavía descubierto el petróleo, que es lo que hace la riqueza de Texas después, en tiempos posteriores, o menos advertencia de que la advertencia de que eso era una gran riqueza, no existía. Entonces eran desiertos en gran medida y que se usaban para terrenos ganaderos, en alguna medida de algunos otros granos como trigo, la soya, en fin, que se podían producir en esas extensiones, pero era una seña de que ni el gobierno virreinal ni las primeras decenas del gobierno ya de México propiamente tal, independiente, pudieran controlar. Apenas podían controlar algunos de los territorios, y los Estados Unidos tenían una serie de colonos que iban bajando como hormigas, era una migración hormiga entonces, iban estableciendo granjas, etcétera, y sus formas de trabajo y de operación, la constitución de sus comunidades, de sus sociedades, de sus ranchos, de sus pequeñas poblaciones, se desenvolvieron con plena libertad sin tener que responder a ningún gobierno. El gobierno virreinal no fue capaz de controlarlos. Y tampoco después, menos después, el gobierno mexicano, que tenía menos fuerza incluso que el gobierno virreinal, sobre todo en una primera etapa, y la etapa de las luchas y todo eso, apenas alcanzaban a controlar la insurgencia que había surgido
en el centro occidente de México, ¿no? En lo que es ahora Michoacán, Guanajuato, Michoacán, bueno, es Guerrero, una parte de esta zona donde la insurgencia se desenvolvió. Eso era lo que pudieron controlar y con muchas dificultades. Después de una lucha de 11 años, después de haber juzgado y fusilado a Hidalgo y a Morelos, etcétera, y de establecer nuevamente un orden virreinal, viene esta cuestión con la que no contaban. Bueno, primero la cuestión de la invasión de España por los franceses en 1808, y después de esto el debilitamiento, la toma del gobierno español por Napoleón, y que nombra a su hermano José como el rey, José I de España, y todo esto se va dando con una distancia mayor de México. México, o Nueva España entonces, se mantiene un tiempo, ofrece a Fernando VII que venga a ser el emperador de Nueva España, y él no lo acepta, lo rechaza, porque rechaza la independencia de México, entre otras cosas. Y cuando recupera el poder en 1814, persigue, echa abajo la Constitución de Cádiz, persigue a los constituyentes y a los políticos que se le opusieron, algunos de los cuales se vienen a América, ¿verdad? Pero Estados Unidos, en cambio, es una potencia, a diferencia de Nueva España, que empieza por Nueva Inglaterra, en imagen comparativa, y que va avanzando con sus colonos sobre territorios que no le correspondían a Nueva Inglaterra, y se va haciendo cada vez de más territorios, pero por la vía de la práctica. Este es un asunto que los ingleses ya habían practicado en diversos modos. Me consta muy directamente, me consta en términos históricos, que, por ejemplo, Belice, que era parte de la Capitanía General de Yucatán, es también carcomida por esta invasión hormiga de los ingleses, que van a capturar la madera, que van sobre el palo de tinte, etcétera, y que quieren constituir cada vez más una legitimación de sus propiedades, y finalmente acaba siendo parte del Commonwealth británico, Belice, ¿no? Pero eso que pasa en Belice no es atribuible a una constitución o a un proyecto de constitución, por débil que fuera, sino a la condición de debilidad que tenía el propio Estado virreinal primero y el en formación Estado mexicano que no acababa de surgir, ¿no? Doctor, bueno, en primer término, pues agradecerle la ponencia realizada en el marco de este curso de la Constitución del 24. A mí me surge la siguiente duda. ¿Por qué usted comentaba que el federalismo es una forma de gobierno que puede apoyar en este caso cuando existe una diversidad de culturas que existen al interior de un Estado o una nación, dijérase, como usted lo había comentado? No, de varias naciones. No, de varias naciones podrían ser en el caso. Pero en el caso de México, si no hubiera sido el Estado federal, ¿cuál hubiera sido otra forma de gobierno apropiada? Bueno, la que tiene la mayoría de los países, Estado central, unitario. Es más, de América Latina solo tenemos unos cuantos estados federales. En América solo hay 5 estados federales, que son Estados Unidos el primero, Canadá en alguna forma lo es también, México, Argentina, Brasil, y se acabó. Los demás tienen algunos rasgos, pero en general son estados centrales unitarios, ¿no? No por eso menos democráticos. Alguna vez se ha llegado a hacer la ecuación, creo que equivocadamente, desde el punto de vista de la ciencia política y de la Constitución, de la teoría constitucional, me refiero, no es lo mismo Estado unitario que dictadura o que régimen autoritario, ni es lo mismo Estado federal que democracia. Pero para México, en algunos periodos de la historia, esto llegó a ser identificado así, en una posición bastante maniquea, bastante dicotómica, en donde estaba lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno era lo federal para algunos y lo bueno era lo central para otros, y entonces lo malo era lo contrario. Pero no es que los estados centrales sean necesariamente antidemocráticos, al contrario. Claro, hay una cierta perspectiva de la democracia que es más propicia con un estado federal. Si la democracia se entiende como
la unión de lo diverso, pero no solo una mera unión, sino el respeto, la tolerancia, la consideración igual para lo que es distinto en términos de derechos, ¿no? Y eso es lo que pasa en los distintos estados federales, pero cada quien adopta formas diversas, como les decía, de los países existentes en la actualidad en el mundo, solo 25 tienen estados federales, sí, porque es muy difícil de manejar, tiene una complejidad especial. Y en diseñar bien un Estado federal, que es lo que decía finalmente Fray Servando, ¿no? Es decir, tomen en cuenta nuestra propia realidad para ver el gobierno que debe tener. No se puede tomar de otra realidad que es totalmente diversa a la nuestra. Esto es un poco pues mi comentario al suyo. En su opinión, ¿podríamos hablar de que, pese a que materialmente el Estado mexicano tiende a crear más instituciones de la federación en lugar de instituciones locales, podemos considerar que nosotros tenemos como un presupuesto cultural al federalismo, aunque materialmente se aparte un poco de la realidad? No un poco, muchísimo. De hecho, en el mismo discurso de Fray Servando, hay un momento en que él dice: me están ustedes implicando, pues está respondiendo a otros que no comenta en forma directa, de que yo estoy proponiendo un federalismo que sea de fachada, no lo dicen esos términos, pero más o menos, y que realmente tengamos un centralismo. Dijo, no, lo que pasa es que hay distintos tipos de federalismo. Entonces empieza a decir, unos que tienen una capacidad centralizadora mayor y otros menor. Y luego cuando comenta en su discurso, que aquí leí algunos trozos, de cómo habían operado Venezuela, Colombia y Argentina en términos de volverse federales, y cómo habían tenido que recular, de irse para atrás y recentralizar algunas funciones, México estaba no aprovechando esa experiencia y se estaba tirando de bruces sobre un federalismo como el de Estados Unidos, que no era el que le correspondía, sin tomar en cuenta unas realidades que son mucho más cercanas a las nuestras de América Latina. Bueno, no lo dicen esos términos, pero actualizando la terminología, como las que experimentaron Venezuela, Colombia y Argentina, que habían regresado. De hecho, Colombia regresó a tal punto que no se constituyó en una república federal, aunque tenga muchos elementos de federalismo. Si ustedes hablan con los constitucionalistas colombianos, van a ver cómo hay muchos elementos de federalismo, pero están integrados formalmente como un Estado unitario central, ¿no? En fin, ¿qué es lo que pasó en la realidad? Lo que pasó en la realidad es que los presidentes de la República, sobre todo cuando ya fueron más fuertes, como en el caso de don Porfirio antes de la Revolución y de los presidentes posrevolucionarios, pues eran presidentes que operaban exactamente como en un Estado central, nombraban a los gobernadores, no permitían que se eligieran, ¿no? Sí. Como en Estados Unidos pasa. Y eso siguió siendo hasta que se perdió la presidencia de la República, tal vez un poco antes empezó a cambiar esto, pero pues ese es un asunto de análisis que va más al análisis político que al jurídico, porque podemos ver, o hablamos de lo jurídico material, no formal, en lo que materialmente somos mucho más en un Estado central, y cada vez que alguna institución tiene un problema, lo que tendemos es a centralizarla, y esto es a centralizar. Miren lo que está pasando en Michoacán, que ha desaparecido prácticamente el gobierno local, que casi es inexistente, como el gobernador mismo, que está ya muy desvanecido por su salud, pero han nombrado a un no le llaman gobernador, pero está actuando como un gobernador. Es más, le da posesión a unas guardias que se llaman ahora las llamaron guardias rurales. Sí, es cierto. Y las definen como una fuerza de la policía estatal del estado de Michoacán, y les va a dar posesión un funcionario federal. Bueno, resulta hasta grotesco en algunos momentos. Ahora vamos a ver qué pasa con el plan de Tamaulipas, que se acaba de anunciar ayer, y también vamos a ver qué pasa con
otras cuestiones que van tendiendo a una centralización en la práctica. Y de esta experiencia venimos de muy atrás. Cuando se quiere evitar una dispersión en materia educativa, por ejemplo, que va separando y no dando una cultura igual al conjunto de los educandos del país, se centraliza la educación pública. Esto lo hace Vasconcelos en 1921. Y le llama a eso la federalización. Le llaman a eso la federalización de la educación. El federalismo se traducía en Sí, centralismo. y era una centralización. era en la asunción de Todos los planes de recursos, estudio eran definidos de por la sola autoridad de la Secretaría de Educación, etc. Cuando empieza a haber problemas muy serios de facultades en materia laboral, por ejemplo, porque en los estados se corrompían, no tenían capacidad suficiente, entonces pasan algunas materias sobre las que intervenía la federación, sobre las que estaban reservadas a los estados y se las entregan a la federación. Entonces las juntas de conciliación y arbitraje federales van creciendo en facultades, la ley federal del trabajo les va dando cada vez y se las va quitando a los estados. Esto es un proceso, le llaman federalización. Hagan federales. Cuando ahora el IFE existen unas, ¿no? Tiene problemas porque los gobernadores están interviniendo y dicen, no, que les quiten a los gobernadores la facultad o que les quiten la posibilidad siquiera de decidir. Y el primer planteamiento es que desaparezcan los institutos estatales electorales, ¿no? Claro. Después, como hay toda una reacción, se van por partes, como lo hacía el Jack de Stripper, ¿no? The Ripper, no, The Stripper es el que se desnuda, The Ripper es el que desgarra, perdón, The Ripper que destrozaba a las mujeres. Nosotros también tenemos que irnos por partes y ellos están yendo por partes. Y bueno, que no desaparezcan, pero si en algún momento hay alguna seña, podemos jalar las elecciones. Y en esa discusión están todavía ahorita. Sí. Todavía no ha salido la ley secundaria, ¿no? Pero ese es un proceso de atracción centralista del proceso electoral. ¿Por qué? Porque en los estados está habiendo una serie de desmanes y entonces y de cuestiones antidemocráticas. Y ahí sí federalizar o centralizar en el gobierno central estas facultades es tratar de impulsar un poco más la democracia. Sí. Pero en fin, todas estas paradojas podemos verlas en este proceso de tironeo entre federalismo y centralismo. Hay otras en las que sigue la discusión dándose, ya no es la discusión entre monarquía y república, esa ya quedó muy atrás, pero se dio en estos primeros años en los que yo comentaba en la conferencia de hoy. Ahora la discusión es entre parlamentarismo y presidencialismo como formas de gobierno. ¿Qué combinación de elementos de una y otra parte son las que se pueden adoptar para tener una mejor forma de gobierno? Estamos otra vez en la discusión que parece interminable. Los seres humanos nacimos y morimos para discutir. Y más que nada en una nación tan sui generis como es la nuestra. Y diversa. Bueno, con 56 etnias reconocidas, con una variedad enorme de culturas y subculturas, con una economía también muy distinta de región a región, en donde hacia el norte hay una mejor realización de la economía, en cualquier terreno, en el agrícola, en el industrial, en el de los servicios, en el centro más o menos intermedio y en el sur estamos totalmente agrícolas o fundamentalmente agrícolas con las grandes masas campesinas, indígenas que están habitando el sur y hacen pues naciones distintas en realidad. Doctor, yo solo tengo una última pregunta, nada más, y me llamó la atención que usted hablara de Mariano Otero, de Crescencio Rejón, de Vallarta, porque se les conoce más por su papel al ser propulsores y formadores del juicio de amparo, pero ¿cuál es ese papel relevante que tuvieron como constituyentes en el 24 que no se da mucho a conocer? ¿Hay algo relevante? Bueno, ni Vallarta ni Otero fueron constituyentes de 24. Nada más Crescencio Rejón. Sí, Vallarta y Otero son como perfeccionadores de este juicio de amparo, que plantean ampliaciones muy importantes y que contribuyen a la formación de la teoría del amparo. Sí.
que hay detrás del amparo, que es la protección constitucional, ¿verdad? De los derechos individuales primero y después sociales y ahora muy ampliamente de derechos humanos después de la reforma de 2011. Pero yo los mencionaba un poco como provincias, así se llamaron todavía en la Constitución de 24, en las cuales se había gestado una cierta autonomía que tenía una serie de fundamentos institucionales, históricos, etc. En Jalisco o Nueva Galicia y en Yucatán. Y allí se forman los juristas, los pensadores, etc. Por eso menciono a dos muy importantes de Jalisco, porque Jalisco había desarrollado su propio sistema jurídico a partir de que tenía una de las dos audiencias. Había dos grandes secciones, que es el Poder Judicial en la colonia, ¿no? Las audiencias eran el equivalente al Poder Judicial en su etapa más alta, digamos, eran como la Suprema Corte, pero había dos, una en la Ciudad de México radicada y otra en Guadalajara. De tal manera que a partir de esto y de más de una centuria de estar operando con jurisprudencia, con casos, etcétera, van formando toda una información jurídica y jurídico-política que cuando viene la independencia dicen, bueno, nosotros tenemos que seguir operando con estas normas que nos ha costado tanto tiempo y varios siglos de estar formando para que venga un régimen central y nos diga, no, todos van a ser parejos. No, espérese, nosotros ya hemos trabajado en todos estos sentidos. Entonces, es a lo que yo me refería en la conferencia cuando cito estos dos casos que no en balde generaron a los primeros grandes teóricos. Ahora ya hay teóricos del amparo en muchas entidades de la República y en la Ciudad de México, por supuesto, donde está la Suprema Corte de Justicia, y ya nomás hay una Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿no? Pero en ese momento inicial había dos grandes audiencias. Yucatán dependía de la de México, pero Jalisco tenía su propia formación. Yucatán dependía de la de México solo en algunas materias, porque algunas se realizaban completamente en Yucatán. Otras, como las fiscales, que son las más sensibles, venían a litigarlas los yucatecos a México, a la audiencia de México, en Nueva España, a la Ciudad de México, donde estaba la audiencia, pero ellos mantenían una cierta autonomía porque la habían tenido por 3 siglos. Su dependencia de España era igual que la dependencia de la Nueva España. Entonces, había toda una condición, además había raíces mucho más profundas. En el caso de Yucatán, que es mi tierra, yo eso pues lo he estudiado un poco más, porque la etnia maya, que es una etnia muy importante, muy poderosa en términos de su capacidad de allegarse conocimiento, de construir pirámides que están todavía ahí para verse, sistemas hidráulicos, que descubrieron el cero matemático y lo aplicaban en sus cálculos para construir sus cosas, para hacer pues astronomía, pues les daba el tener un conocimiento da una cierta autonomía, ¿no? Si uno depende del conocimiento que tienen otros, y los mayas nunca fueron plenamente conquistados por las tribus náhuatl, que fueron las más poderosas, que estaban en el centro de México, ¿verdad? Ni por la teotihuacana, ni por la tolteca, ni por la olmeca, aunque tuvieron influencias importantes y había intercambios, pero Yucatán se mantenía y toda la población, el 80%, 90% de la población de la península, que era una sola entidad geopolítica, hablaba maya. Había más gente que hablaba maya que hablaba español, no náhuatl, que es la lengua mayor en esta, la segunda es la maya. Pero todos esos elementos culturales, lingüísticos, eran distintos, lo cual da las bases de una cierta autonomía y da las bases de un auténtico federalismo, o sea, de que se creen condiciones de respeto a lo distinto, ¿no? Y es por eso que Jalisco y Yucatán tienen los primeros teóricos en esta materia tan importante que es la protección constitucional de las garantías individuales y después de los derechos sociales y ahora de los derechos humanos en términos ya mucho más amplios, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues le agradecemos mucho el aporte tan grande que nos ha hecho con estas preguntas y con la conferencia que previamente anunció.
pues no nos queda más que invitarlos a visitar la página del proyecto oficial en Facebook, a sintonizarnos en nuestro streaming en vivo a través de Spreaker y a visitar cada uno de los podcasts que tenemos en gran variedad de materias. Hasta luego. La advertencia de que eso era una gran riqueza, no existía entonces, eran desiertos en gran medida y que se usaban para terrenos ganaderos, en alguna medida de algunos otros granos como trigo, la soya, en fin, que se podían producir en esas extensiones, pero era una seña de que ni el gobierno virreinal, ni las primeras decenas del gobierno ya de México propiamente tal, independiente, pudieran controlar. Apenas podían controlar algunos de los territorios y los Estados Unidos tenían una serie de colonos que iban bajando como hormigas, era una migración hormiga entonces, iban estableciendo granjas, etcétera, y sus formas de trabajo y de operación, la constitución de sus comunidades, de sus sociedades, de sus ranchos, de sus pequeñas poblaciones, se desenvolvieron con Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en directo desde el Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones de México. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco Paoli, a quien entrevistaremos acerca de una conferencia que acaba de dar el día de hoy, titulada El Acta Constitutiva de la Federación. Para eso nos encontramos en la mesa. Alan Daniel. Y Aarón Rodríguez. Pues, comencemos. En lo personal, yo siempre he tenido un poco de reservas con la... Muy restringida porque le daba una serie de poderes excesivos al monarca, lo hacía semejante a un monarca absoluto de las monarquías europeas. En cambio, ya planteaba una división de poderes, una serie de balanceos y chequeos como las de la Constitución americana, y esto pues da lugar a que aquello continúe. La guerra de Texas se da en función, como la de Estados Unidos, tampoco es justificable por esta circunstancia. Es justificable primero por la debilidad que México tiene para proteger todos sus territorios. Segundo, por la ambición de una potencia que se está desenvolviendo cada vez más ampliamente en la industria, en las armas, etcétera, y que va tomando territorios. El primero es Texas, pero no el más importante en términos económicos. Es el más extenso estado de la Unión Americana, pero no tenía todavía descubierto el petróleo, que es lo que hace la riqueza de Texas después, en tiempos posteriores, o menos advertencia de que el emperador Agustín I, y se había nombrado un triunvirato para conducir el Ejecutivo, pero era un triunvirato que no tenía apoyo en una norma superior. Entonces, el acta, que es como una especie de remedio previo al establecimiento de una constitución, para dar algunos elementos para que no solo el gobierno a nivel nacional, el ejército, las instituciones que sobrevivían y los estados o provincias como estaban organizadas en ese momento, se siguieran funcionando en sus gobiernos, en sus congresos, en sus jueces, etcétera, y tenían que tener algunas normas básicas para hacerlo. Como ya había desaparecido la vigencia de la Constitución de Cádiz y ya había desaparecido también la Carta
gubernativa del primer imperio de Agustín de Iturbide, no me acuerdo cómo se le llama exactamente a esa, que era especie de constitución imperial. Pero con la influencia real que tienen los documentos preconstitucionales mexicanos. Con base en esto, quisiera hacerle una pregunta. El tipo de federalismo que tutelaba el acta constitutiva podría ser una de las causas, o al menos uno de los factores que permitió que la Guerra de Texas y la independencia y la posterior asimilación del mismo Estado tejano por la Unión Americana fuera un proceso no muy difícil para nuestro vecino del norte y fuera muy lesivo para nuestra nación? No, yo no lo veo así. Yo veo que la Constitución de 24 y su acta constitutiva, que es una especie de embrión previo que establece las partes fundamentales orgánicas de una Constitución, la forma de gobierno, digamos, los elementos básicos de una forma de gobierno, se tenían que dar por las necesidades que en ese momento tenía el país, que estaba en una inestabilidad enorme, había abdicado